Centro de Análisis la consultora Factum en BTV Noticias. Con gusto, como es habitual, recibimos a su presidente, Oscar Botinelli. Oscar, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un placer. Y el tema que nos trae a esta mesa de trabajo en esta oportunidad tiene que ver con la interpelación del pasado jueves a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. Se cuestionaban algunas medidas que ha adoptado el gobierno en lo que tiene que ver sobre todo con el aumento de precios. Una interpelación que fue realizada además por la diputada Betiana Díaz del MPP, Frente Amplio. ¿Y qué conclusiones se extraen desde el punto de vista de los movimientos políticos que generó esta comparecencia? Bueno, acá obviamente hay dos tipos de análisis. Uno sería sobre los contenidos, cuáles son las medidas del gobierno, qué propuestas hubo de distintos sectores. Recordemos que hace más de un año hubo un conjunto de propuestas de Cabildo Abierto, hubo propuestas del Frente Amplio el año pasado, hubo propuestas del Frente Amplio este año, hubo propuestas de Ciudadanos y bueno, eso estuvo en la interpelación, quien consideró que las medidas del gobierno comprendían mucho, poco o nada de lo propuesto por cada uno, bueno, según el color de cada uno. Y el otro tipo de análisis que nos vamos a centrar hoy es más la visión del juego político, es decir, cómo se vio el posicionamiento de los actores en una interpelación que lo que es claro es que por un lado se observa en la votación de la declaración final, aparece el oficialismo en el sentido grande, es decir, la coalición multicolor, como se le llama, y del otro lado el Frente Amplio. Pero en el debate aparece que la coalición multicolor, hay un discurso del equipo económico respaldado en forma entusiasta por el Partido Nacional y por ambas partes del Partido Colorado, por ballistas y por Ciudadanos, y un discurso diferente de Cabildo Abierto en que realiza muchas críticas al funcionamiento o a las medidas del equipo económico, considera más o menos insuficientes las propuestas, pero además hace un cuestionamiento que cae sobre la actual política económica y sobre la anterior en relación a cómo se juega, por ejemplo, con el endeudamiento del Banco Central para mantener bajo el dólar o cómo se usan las exoneraciones tributarias para las grandes empresas. Entonces tenemos, si bien es un juego de dos, dentro del más importante también aparecen dos posturas, ¿no? Es un juego, si se puede ver de a tres, dos aliados entre sí y el otro enfrente de ambos. Todo un juego de arquitectura además que queda armado. Bueno, sí, yo diría que es casi un triángulo en que hay dos ángulos más cercas entre sí y cada uno más lejos del tercero, ¿no? ¿Y cuál es la estrategia del Frente Amplio precisamente en este contexto que acabas de describir? Bueno, lo interesante es esto. Sobre todo a partir de que empieza un poco la actividad política en aquella pausa de la pandemia que tuvimos en primavera del 20, hasta el comienzo del verano, se nota el Frente Amplio buscando o aprovechando las posibilidades de división de la coalición multicolor, que se expresó fundamentalmente en el proyecto de ley forestal de Cabildo Abierto que se aprobó en la Cámara de Diputados con los votos del Frente Amplio. Y esta estrategia sigue más bien a lo largo del año 21 y en diciembre, exactamente al año de la votación en la Cámara de Diputados, se produce la otra votación de la misma ley en la Cámara de Senadores, proyecto de Cabildo Abierto aprobado en el Senado con los votos de Cabildo Abierto y de todo el Frente Amplio. Que se transforma en ley, o mejor dicho, en una ley, en la sanción de un proyecto de ley que veta el Poder Ejecutivo y como requiere 3/5 de voto, Frente Amplio más Cabildo no alcanzan los 3/5 del Parlamento y el veto quedó firme y por lo tanto no se transformó en ley. Este año lo que observamos es otra cosa, empieza hacia el referéndum. Pero sobre todo después de ese resultado tan ajustado que tuvo el referéndum, que muchos, esto lo dicen todo el mundo, se asemejó mucho al balotaje de noviembre del 2019, observamos que, y otro dato, el 27 de abril, hace un mes,
es el día, yo le llamo el equinoccio, en que los días transcurridos desde la elección del 19 a ese momento son los mismos que van a transcurrir desde ese día hasta el 27 de octubre de 2024. Casualmente las dos elecciones son un 27 de octubre. Entramos en la segunda etapa o en el segundo tiempo. Y para este segundo tiempo, el Frente Amplio ve, más allá de diferencias conceptuales, que las hay, son reales, que le conviene tratar de que la coalición se compacte lo más posible y que el escenario electoral hacia 2024 camine como caminó hacia el 2019 y caminó el referéndum. Dos grandes bloques, uno representado básicamente o casi exclusivamente por el Frente Amplio y otro por todos los partidos de la coalición multicolor al que el Frente Amplio quiere empujar para que no se fisure y se presente uno contra otro. Mencionabas la postura de la coalición con matices, coalición de un multicolor, coalición de gobierno, pero hay un socio clave en todo esto que es Cabildo Abierto, que ha tenido posturas independientes dentro de ese grupo en particular. Bueno, yo lo definiría como un oficialismo crítico. Hay que entender una cosa, es una coalición. A veces sí, la coalición Frente Amplio es un partido. Tiene autoridades comunes, tiene congreso, elige las autoridades, tiene programa que lo ajusta cada 5 años. Esto es una coalición de 5 partidos y sobre todo 3 grandes partidos, el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, que si falta uno de los 3 no hay mayoría parlamentaria para sostener el gobierno ni aprobar las leyes. Abierto en una línea oficialista, pero con mucha independencia y crítico, sí, sobre todo en lo que tiene que ver, por ejemplo, con medidas que puedan afectar a la clase media, especialmente la independiente, los que trabajan por su cuenta, pequeños y medianos comerciantes, y al sector socialmente considerado más bajo de todos, es decir, los que trabajan por su cuenta, los que no tienen trabajos formales, los que viven de changas, que viven en asentamientos o que viven en barrios muy pobres. Hacia ahí es el que dirige mucho y en que tiene coincidencias, pero también discrepancias con el gobierno presidencial y con ambos partidos tradicionales. Entonces es una estrategia que lleva a muchas coincidencias porque es parte del oficialismo, pero también a discrepancias y algunas expresadas en votaciones distintas y otras expresadas en discursos distintos, aunque después traten de conformarse una votación en común. Entonces, en este escenario de estrategias, ¿dónde quedan parados el Partido Nacional, el Partido Gobierno y el Partido Colorado a la vez? Bueno, el Partido Nacional y el Partido Colorado, más allá de que Ciudadanos últimamente ha jugado en una posición, no diría de oposición crítica, de oficialismo crítico como Cabildo, pero oficialismo con alguna personalidad diferenciada. Moderado, más moderado. Hagamos un matiz. Sí. Pero que se ha expresado, entre otras cosas, en las propuestas sobre medidas económicas a tomar que fueron bastante diferentes o por lo menos mucho más que las tomadas por el equipo económico, ¿no? Pero en general el Partido Colorado está en la línea de buscar el apoyo más fuerte al Partido Nacional, al gobierno de la calle Pou, y se ha expresado incluso en algunas frases que ha salido de los colorados respecto a Cabildo, sin mencionarlo a Cabildo, pero diciendo, somos los socios confiables, somos los socios más leales. Entonces, el Partido Nacional y el Partido Colorado, en este momento, estratégicamente, están jugando como un bloque bastante sólido, y que la línea de ellos es jugar también a la bipolaridad. En ese sentido, la estrategia del Frente y la estrategia del Partido Nacional y el Partido Colorado coinciden en tratar de que no haya espacios intermedios a la confrontación mayor que tiene al Frente Amplio como una cabeza y, digamos, al presidente de la República, para ubicarlo de alguna manera, en la otra. Entonces, este juego ya se vio con mucha claridad en esta interpelación y se ve en este segundo tiempo del Uruguay, donde ya, más allá de que recién se empieza el gobierno, en el sentido que se terminó la larga pandemia, por ahora por lo menos, pero
Nuevo ya equinoccio. está a la vista las elecciones, ¿no? Sí, sin duda, bien descrito el equinoccio, me gustó, es una palabra que aplica entonces. Oscar, por hoy muchas gracias, te esperamos la semana que viene con un nuevo análisis de Factum. Cómo no, el jueves estaremos en el informativo. Perfecto. De mediodía. Bien, allí entonces te esperarán Natalia Gemelli y Nicolás González. Presidente de Factum, Oscar Botinelli en BTV Noticias.